Ok, entonces hay un automóvil que se mueve con rapidez constante y se demora 8 minutos en dar una vuelta completa a esta pista curva. Hemos marcado ahí intervalos de 1 minuto y sobre estas posiciones que ocupa el auto a 1 minuto, hemos dibujado los vectores de velocidad. Como el automóvil se mueve con rapidez constante, los vectores son todos de igual magnitud, pero tienen distinta dirección, puesto que van en una pista curva. Así que la pregunta que está abajo es si los vectores son iguales, y la respuesta es no, no son iguales los vectores, porque a pesar de que tienen igual magnitud, tienen diferente dirección. Se define el vector aceleración media como el vector cambio de velocidad dividido por el intervalo de tiempo que se demoró. Así que lo que vamos a tratar de hacer nosotros es calcular este vector. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿hacia dónde apunta la aceleración media en cada intervalo de 1 minuto? Recuerden que para hacer una resta de vectores yo coloco los dos vectores con la cola en común, por ejemplo A y B aquí, A y B. Si quiero calcular A menos B, tengo que dibujar un vector que me lleve desde la punta de B para llegar a A. O sea, ¿qué vector le debo sumar a B para que me dé A? ¿Cierto? Esa es más o menos la idea de restar vectores. Entonces, aquí yo les pedí a las personas que están en el curso que restaran estos dos vectores. Siempre el final menos el inicial, el después menos el antes, ¿cierto? El, bueno, el final menos el inicial. ¿Sí? Es el orden en que vamos a calcular siempre un incremento o una diferencia. Así que el vector, para poder restar estos vectores, hay que dibujarlos de nuevo en esta zona por aquí, cerca de la curva. Los copiamos, los dos vectores, y me da eso. Y entonces tengo aquí el vector VA antes, el vector VD después, y para calcular VD menos VA, después menos antes, tengo que dibujar un vector desde VA hacia VD, o sea, hacia allá. Este vector que aparece aquí nos indica cuál fue el cambio del vector de velocidad y apunta hacia el lado de adentro de la curva. Si la persona está doblando a la derecha, este vector apunta hacia la derecha. Si la persona, como acá abajo, está doblando a la izquierda, va a apuntar hacia el lado izquierdo de la curva. A continuación, tomamos el vector delta V y lo dividimos por el intervalo de tiempo y tenemos entonces el vector de aceleración media. Por supuesto que este vector y este vector de aquí son distintos, no tienen las mismas unidades. Este son, por ejemplo, kilómetros por hora, y este podría ser kilómetros por hora dividido por segundo. Entonces, no los puedo comparar en tamaño, así que la escala es completamente arbitraria. Pero sí se ve que este vector de aceleración media apunta hacia el lado de adentro de la curva. Aquí, además, hay que observar que dado que la rapidez es constante, el tamaño de estos dos vectores es igual. Entonces, este triángulo aquí no es un triángulo cualquiera, porque tiene dos lados iguales. Entonces, si uno le preguntan, por ejemplo, qué relación existe entre los ángulos alfa y beta, uno tendría que decir que alfa es igual a beta, puesto que este es un triángulo isósceles, tiene igual magnitud de la velocidad antes y de la velocidad después. Así que los ángulos son iguales. Y ahora vamos a considerar ya intervalos de tiempo mucho más pequeños, en que BA y BD se van acercando uno al otro hasta hacerse casi paralelos, nunca igual, nunca paralelos totalmente, porque obviamente hay una curva entre ellos dos. Pero entonces los vectores alfa que están aquí, que son iguales, van acercándose más y más a 90 grados. Así que en el límite, si yo tomo el límite de delta t tiende a cero, entonces este ángulo tiende a cero y estos dos ángulos tienden a 90 grados y por lo tanto el vector delta V es un vector perpendicular a ambas velocidades que van a estar casi paralelas una con respecto a la otra. Así que ahí está entonces, a medida que el ángulo θ tiende a cero, el ángulo alfa tiende a 90 grados, o sea, 89,9999 no puede llegar a 90 grados porque entonces tendríamos los dos vectores uno encima del otro. Y este vector tiende a ser perpendicular a ambos vectores. Por eso que cuando tomamos ahora, dividimos por delta t y tomamos el límite cuando delta t tiende a cero, obtenemos un vector de aceleración instantánea que es perpendicular a la velocidad en ese punto. Ahí está, hacia el lado de adentro de la curva. Entonces hemos determinado la dirección
ustedes deberían contestar después por qué razón estos dos vectores resultaron ser perpendiculares entre sí. Deberían contestar si el vector B es constante para diferentes instantes. Y hay algo que sea constante en esta situación. Aquí está entonces un resumen del recorrido del auto y en cada parte hemos dibujado más o menos el vector de aceleración instantánea. Aquí es más grande porque hay más curvas. Aquí es chiquitito y es hacia afuera porque está volando, digamos, hacia la izquierda. Aquí hacia adentro, pero chiquitito. Aquí es más grande porque hay más curvatura, etc. Y ahora hemos llegado al caso particular del movimiento circular uniforme. O sea, vamos a abocarnos al caso particular de un movimiento que en la curva tiene forma de un círculo, de una circunferencia, y que se mueve con rapidez constante. Ya, estoy haciendo un resumen de la clase, así que podemos continuar. Y, digamos, una sugerencia de uno de sus compañeros. He reemplazado aquí el símbolo delta V por delta V vector con doble barra, porque esto que aparece aquí realmente no es el cambio en la rapidez, sino que es la magnitud de este pequeño vector delta V que aparece aquí arriba. No sé si eso les quedó claro. Entonces yo creo que aparece mucho más claro poner aquí doble barra delta V, porque si uno pone delta V nomás, uno podría pensar que el cambio en la rapidez y eso obviamente vale cero. Así que recuerden, lo que aparece aquí arriba, ahora, como este radio es perpendicular a B sub A y este otro radio es perpendicular a B sub D, entonces B sub A y B sub D tienen entre ellos el mismo ángulo que los dos radios. O sea, el delta T se repite ahí. Y por lo tanto, el triángulo formado por los dos radios y delta R es semejante con el triángulo formado por las dos velocidades y delta V. Es decir, sus lados son proporcionales. Si delta R es, por ejemplo, un décimo de R, entonces delta V en magnitud es un décimo de la rapidez V. Y por eso podemos escribir esta proporción. Delta R, o sea, el tamaño de esta recta aquí, esa R, como el tamaño de esta R, aquí estamos hablando de puras magnitudes, es igual a la magnitud de delta V, el tamaño de esta flechita chica, dividido por la magnitud de B sub D o B sub A, que son iguales, así que le llamamos simplemente B. Aquí quedamos nosotros en el momento que ustedes se fueron a la colación, y ahora vamos a avanzar, ¿cierto? Atención que ahora avanzamos. Vamos a dividir por delta T a ambos lados para encontrar la aceleración instantánea, que vamos a tender a hacer. ¿Okay? Entonces, aquí arriba voy a repetir la misma ecuación, delta R es a R, como la magnitud de delta V es a V, y lo dividimos por T, por delta T. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda 1 partido por R, delta R partido por delta T, 1 partido por B, que es a B que está ahí, y me queda delta V, la magnitud del vector delta V, dividido por delta T. Bueno, lo que apareció aquí entre este paréntesis delta V partido por delta T es ni más ni menos que el vector aceleración media debido al cambio de dirección. Voy a repetirlo que es muy importante. Lo que aparece en este vector en este paréntesis de acá es la magnitud del cambio de la velocidad debido al cambio de dirección dividido por delta T. Por lo tanto, esto es una aceleración, pero no es una aceleración de acelerador ni de freno, sino que es una aceleración de manubrio. Significa que esto es lo que está cambiando el vector velocidad por unidad de tiempo, debido a que yo estoy cambiando la dirección del vector velocidad. Y me queda entonces, acá al otro lado me queda delta R sobre delta T. Obviamente si tomo el límite de eso cuando delta T tiende a 0, eso me da la rapidez instantánea. Así que obtengo esta extraña ecuación. La rapidez instantánea, ahora estamos hablando solamente de magnitudes, la rapidez instantánea dividido por el radio de la trayectoria circular es igual a la magnitud de la aceleración instantánea debido al cambio de dirección. Atención atrás ahí, por favor. Dividido por la rapidez. ¿Okay? No sé si eso quedó claro, esto es súper importante. Lo que hemos encontrado es una razón entre velocidades radios, aceleración, debido al cambio de dirección y la rapidez nuevamente. Y yo puedo por último entonces despejar la aceleración que es lo que estaba buscando, que era la magnitud de la aceleración debido al cambio de dirección.
Y le he agregado una letra C aquí abajo para indicar que esta se trata de una aceleración que está dirigida no en la dirección del movimiento, sino en dirección hacia el centro de la curva del círculo, hacia el centro del círculo. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante la aceleración centrípeta. Así que usted en un automóvil tiene, digamos que dos aceleraciones, la que le dan el acelerador y el freno, que son aceleraciones tangenciales a la curva, y la que le da el manubrio, que es una aceleración que es perpendicular a la dirección del movimiento y que es la que le hace cambiar de velocidad. ¿Okay? Vamos a hacer una demostración para ver si esto resulta. ¿Quién quiere ser de automóvil aquí? Usted va a ser el automóvil, ya. ¿Quién quiere ser el...? Ya, pues, parece. Entonces usted va a avanzar aquí, ¿no es cierto? En línea recta y para indicar la dirección va a indicar su vector velocidad aquí. ¿Ok? Ponga su vector y va a avanzar hacia allá. Pero cuando yo le digo, la otra mano, ya. Necesito a alguien que sea de manubrio. Señorita, usted va a ser el manubrio. Venga para adelante rápidamente. Listo. Primera pregunta. Si usted quiere que este joven vaya más rápido, ¿para dónde lo tiene que empujar? Empújelo. Rápido, más rápido, más rápido. Ya, listo, pare, ya, muy bien. Ya. Vuelva a su punto partida. Ya. Entonces usted ahora se va a poner allá. Sí, ahí, por ahí. Entonces usted va para allá y va rápido. Sí, vaya. Y usted lo va a frenar. ¿Para dónde lo tienen que empujar? Para allá, muy bien. Entonces, usted la aceleración. Cuando quiso que este vaya más rápido, lo empujó en la misma dirección que la velocidad. Cuando quiso que él frenara, usted lo empujó en dirección contraria. Ahora viene lo bueno. Ponga la mano allá y usted va a empezar a moverse. Y usted lo que quiere es que él doble a la derecha. ¿Para dónde lo tiene que empujar? Vaya avanzando usted. ¿Para dónde lo va a empujar? Muy bien. Perpendicularmente al movimiento de él hacia la derecha. Usted es la aceleración centrípeta. Hagámoslo al revés ahora, ¿cierto? Usted para allá. Y usted quiere que doble para la izquierda ahora. Vaya para allá. Yo para allá. Usted para allá. ¿Y usted para dónde lo va a empujar? Para allá, pues, o sea, obviamente, perpendicular a la dirección en la dirección que usted quiere doble. Eso es la aceleración centrípeta, porque apunta hacia el centro. ¿Ok? Ahora, es cierto que cuando a uno le venden una lavadora, dicen, viene con centrífuga. ¿Ok? Pero centrífugo es lo que uno siente cuando va metido adentro. O sea, si usted va metido adentro del vehículo y la micro dobla para allá, usted sale disparado para el otro lado. Bueno, es porque en realidad usted tiende a seguir en línea recta y es la micro la que se está doblando. Entonces, por eso uno habla de la fuerza centrífuga, porque como que empuja el agua para afuera. El agua no es que salga para afuera. El agua no puede, digamos, seguir en la línea curva que tiene la centrífuga, entonces se sale tangencialmente y por eso se seca la ropa, o sea, se estruja la ropa. Ya, ¿quedó claro entonces? Muy bien. Entonces tenemos ahora, no solamente sabemos para dónde apunta la aceleración, sino que además sabemos cuánto vale. Fíjense bien, no solamente depende de la rapidez, sino que también depende del radio. Si usted va a tomar una curva muy cerrada, significa que el radio es chico, ¿cierto? Y si el radio es chico, como va en el denominador, esto tiene que ser grande. ¿Estamos claros? Y aquí hay algo muy grave. Si usted duplica su velocidad de 40, pasa a 80 y quiere doblar, entonces no necesita el doble de aceleración, necesita 4 veces la aceleración. Y por lo tanto 4 veces la fuerza que lo mantenga. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta no es proporcional a la rapidez, es proporcional al cuadrado de la rapidez. Así que si usted duplica su rapidez, necesita 4 veces más aceleración, 4 veces más agarre, digamos, al pavimento o un buen peralte, porque si no, no va a poder tomar la curva, ¿cierto? Por eso que las carreteras de alta velocidad tienen un peralte. Y aquí en Chile hay curvas mortales, como la donde hubo un accidente con una moto el otro día, ahí en cerca del Hotel Miramar. Por alrededor de Flores. Porque ahí los tipos que construyeron eso, la curvatura está
dobla para allá y está para afuera. Entonces, el roce de los neumáticos tiene que luchar, no solamente para poder dar fuerza centrípeta hacia el centro, sino que además porque lo están empujando para el lado incorrecto, para el lado errado, el equivocado. Eso fue un mal diseño, ¿cierto? Entonces, lo que habría que hacer ahí es desarmar esa cuestión y darle un peralte para donde está la curva. Y lo otro, bajar la velocidad, porque obviamente en esas curvas muy cerradas, esas son curvas cerradas, la aceleración que usted necesita es más grande. Muy bien, estamos listos entonces con el concepto de aceleración centrípeta. Y ahora vamos a introducir las variables angulares. O sea, ahora nos vamos a poner a mover para el otro lado, en la dirección contraria a las manecillas del reloj, que es realmente la dirección por convenio hacia donde se miden los ángulos. ¿Sí? Así que este es un reloj que anda al revés. Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado, la trayectoria es un círculo, entonces tiene que haber, si la rapidez es constante, aquí tenemos, vamos a definir entonces, como ya sabemos que esto es un círculo, no necesitamos estar diciendo ahora la distancia, ni la velocidad, ni la aceleración, basta describir el ángulo, puro ángulo, porque ya sé que está en el círculo. Entonces yo puedo escribir lo que se llama la rapidez angular, que sería la derivada de este ángulo con respecto al tiempo. Voy a tener que hacerlo acá para que lo puedan ver en la casa. ¿Okay? Entonces, vamos a definir la posición, en lugar de decir a qué distancia estamos o cuál es el valor de x y de y, vamos a dar simplemente el ángulo que forma este vector r, que se llama vector de posición. Es un vector que va desde el origen y que va siguiendo al cuerpo a medida que se mueve. Entonces este vector r forma un ángulo θ con el eje de las x. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cierto? El vector velocidad tiene que ser tangencial a la curva. En este caso va a ser, ya que es tangencial al círculo, va a formar un ángulo de 90 grados con respecto al vector de posición. Y para que este cuerpo pueda mantenerse en el círculo y no seguir en línea recta, tiene que haber una aceleración dirigida hacia el centro del círculo que es A vector. Estas son las tres variables lineales, pero nosotros queremos cambiarnos ahora y decir, mira, en realidad voy a definir la derivada del ángulo con respecto a t. O sea, aquí tengo radianes dividido por segundos. Y eso se llama rapidez angular. Y la rapidez angular puede ser constante, como en el caso de un reloj, por ejemplo, analógico, donde los punteros van avanzando con rapidez constante para el otro lado, ¿cierto? Y puede ser variable. Por ejemplo, si ustedes tienen el volante de una centrífuga o algo así, o de una turbina, y ustedes lo están echando a andar, entonces parte con una rapidez angular 0, y a medida que pasa el tiempo esto va agarrando más vuelo, y esto significa entonces que ya omega deja de ser constante y es una variable, ¿cierto? Omega va cambiando, va aumentando con respecto al tiempo, y lo más probable es que al principio aumente, ¿cierto?, hasta un cierto límite, y después, cuando la turbina alcanza su labor, estoy mirando el ventilador. Entonces al principio está en reposo, tiene que agarrar vuelo, eso significa que omega tiene que aumentar, pero finalmente alcanza su nivel de trabajo, digamos, su valor de trabajo, y ese valor se mantiene constante. Así que si yo hago una curva de la rapidez angular en función del tiempo, voy a tener algo que como que sube así, se pega una media curvita y después es constante. Y después si yo apago el ventilador, bueno, va a disminuir y va a llegar a 0 nuevamente. Entonces, déjenme ver si tengo aquí algunas curvas aquí. Bueno, y las magnitudes lineales se pueden escribir en función de las magnitudes angulares. Por ejemplo, la rapidez de la partícula, que es de S o de L en dt o de R en dt, como quieran ponerlo, pero resulta que S es el arco y el arco es el radio por el ángulo, siempre que el ángulo esté en radianes. ¿Se acuerdan de los radianes o no? No mucho. ¿Qué es lo que es un radián? Era otra forma de medir el ángulo. Una forma de medir el ángulo, muy bien. La forma que se usa usualmente es el grado
el grado hexagesimal, que divide la circunferencia en 360 partes iguales. Eso es lo que generalmente, ojo con las calculadoras que tienen otros grados que dividen en 400 partes, y cuidado, porque eso se llaman rad. No, eso se llaman gra. Tenga cuidado con las calculadoras porque tienen 3 modos, ¿ok? Tienen el modo gra, el modo deg y el modo rad. Y yo me he encontrado con varios estudiantes de ICP que tienen mal seteada la calculadora y la ponen en gra porque piensan que gra, y en inglés grado no se dice gra, se dice degrees, deg, ¿ok? Así que tienen que ponerla en deg. Las calculadoras tienen que estar en D, no en G. Porque si ponen en gra, van a dividir la circunferencia en 400 partes, igual que los topógrafos. Y son los únicos que usan esa unidad. Pero el radián es la unidad más natural. Aquí voy a tener que hacer un dibujo en la pizarra y no tengo la cámara captivo porque no funciona. Pero básicamente, lo voy a decir en palabras entonces, lo que nosotros hacemos para medir el ángulo en radianes es medir el arco, o sea, cuánto es la distancia a lo largo de la circunferencia, y dividirlo por el radio, simplemente. Entonces, eso es muy natural porque estoy dividiendo una longitud a lo largo de la circunferencia por el radio. El valor que me resulta no tiene unidades porque estoy dividiendo metros por metro o centímetros por centímetro, ¿cierto? Eso me da sin unidades. Por eso que, a pesar de eso, uno podría poner que el ángulo vale 0,3 y nada más. Pero para indicar que eso es un ángulo medido en radianes, se pone la unidad radian al lado. Entonces uno dice, esto mide un radian. Un radian significa que yo me corrí por la circunferencia una distancia igual al radio, ¿cierto? Si el radio es 1 metro, yo me corrí en el arco de la circunferencia 1 metro partido por 1 metro me da un radian. Ahora, si yo me doy la vuelta completa, resulta que recorrí una distancia igual a 2pi r, donde r es el radio. Si esa distancia yo la divido por el mismo radio, se va a simplificar el radio y me va a dar un ángulo de 2pi radianes. ¿Estamos claros? El ángulo extendido, 180 grados, es pi radianes. Y 60 grados son pi tercios radianes, porque 180 partido por 3 así. Así que de vez en cuando vamos a usar ángulos en radianes. Y para que estas ecuaciones se puedan usar, los ángulos tienen que estar en radianes, no en grados ni en RPMs. ¿Estamos claros? Porque esa es otra unidad de medida. Entonces aquí tengo la rapidez de una partícula en un movimiento circular uniforme, es la derivada de la distancia respecto al tiempo, pero la distancia a lo largo del círculo es r por el ángulo, r teta, y eso me da r por omega. Así que la rapidez en metros por segundo la puedo expresar como el producto del radio multiplicado por la rapidez angular. El radio está en metros y la rapidez angular está en radianes por segundo. Entonces da una cosa extraña, porque da metros por radianes partido por segundo, pero los radianes son adimensionales, así que no molestan. Es como que no hubiera nada más que un 1 ahí. ¿Estamos? Y la aceleración centrípeta queda, este v cuadrado lo puedo reemplazar por r omega, y me queda entonces v cuadrado partido por r se puede escribir como el radio por la rapidez angular elevada al cuadrado, expresada por supuesto en radianes por segundo, ¿cierto? Y aquí vamos a introducir la última parte que nos falta. ¿Quién quiere ser de automóvil y quién quiere ser de...? No, aquí necesito 3 personas. Ya, usted es el automóvil, ya. Niña, usted va a ser el acelerador y el freno. ¿Y quién quiere ser el manubrio? Ya, usted el manubrio. Ya, pues, rápido. ¿Quién es el acelerador aquí? Ya, vaya a acelerar al joven ahí. Usted ponga el brazo indicando la dirección de la velocidad. Usted mientras tanto no haga nada. Ya. ¿Para dónde tiene que empujarlo para que acelere? Empújelo entonces. Ya, ¿ves? Entonces la aceleración, en la misma dirección que la velocidad, aumenta su velocidad. ¿Estamos claros? Ya. Vuelva para allá.
No, usted no, porque ahora usted va a hacer el freno. Ahora usted viene avanzando. Acelere, ya. Ahora viene con velocidad constante. Frénelo. Sí, pero ¿para dónde tiene que empujarlo? En el pecho. ¿Para dónde? Para allá. Muy bien. Entonces, si él viene hacia acá y usted quiere frenarlo, tiene que empujarlo para allá. La aceleración va a ser contraria a la dirección de la velocidad. ¿Estamos claros? El vector velocidad es su brazo y el vector aceleración es su brazo contra el pecho. Ahí. Póngalo. Ahí. Listo. Avance. ¿Ve? De ahí lo frenó, ¿ve? Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este joven entra en una curva, como le gusta la velocidad, quiere tomar la curva y además acelerar. Así que el acelerador póngase atrás y el manubrio póngase al lado de acá de la pizarra. ¿Y cómo hacen para que este caballero acelere? Pero ahí no se tiene que poner usted porque el manubrio se pone por el costado, por el otro costado. Claro, ya. ¿Qué tienen que hacer ellos para que él aumente su rapidez y además doble? A ver, el acelerador, la aceleradora, tiene que empujar ¿para dónde? ¿Y usted para dónde? Ya, ahí está, ¿ves? Aceleró y dobló, las dos cosas. Entonces tenemos un vector de aceleración, ese se llama tangencial, y este se llama perpendicular o centrípeto. O sea, hay una aceleración tangencial, que va a ser usted, ¿cierto? El acelerador de freno, y una centrípeta que apunta siempre perpendicular al movimiento hacia el centro. Entonces usted es la aceleración centrípeta y usted es la aceleración tangencial. Puede ser hacia adelante cuando va aumentando la rapidez o puede ser en contra cuando lo va frenando. ¿Quedó claro? Ya, listo. Lástima que no hayan visto en la casa. Oye, estuvo re entretenido la cosa. Bueno, leamos entonces el último párrafo y estamos listos. Si la rapidez de la partícula varía, o sea, ahora está apretando además el acelerador, entonces la aceleración tiene otra componente, ¿cierto? Que es tangencial a la trayectoria. Yo aquí me gustaría cambiar esto. Tiene otra componente. Aquí, ¿no es cierto? Vamos, aquí para esto tendría que... No quiero... Ya. Tiene una segunda componente que es tangencial a la trayectoria. Tangencial significa esto, ¿no? Puede ser en la misma dirección del movimiento cuando está acelerando, o puede ser en dirección contraria cuando está frenando. Todo eso va a depender después de la fuerza tangencial y de la fuerza centrípeta, cuando lleguemos a la parte de la dinámica. Ahora estamos solo describiendo el movimiento. Muy bien, ¿qué viene ahora? Vamos a ver el caso particular de movimiento circular uniforme a través de gráficas, porque esto es muy útil. Si la aceleración, acuérdense que ahora vamos a hablar solamente de los valores de los ángulos. ¿Okay? Si el movimiento circular es uniforme, significa que la rapidez es constante y la rapidez angular es constante. ¿Ya? Eso es lo que indica, perdón, no puedo parar de acá. Esto es lo que indica el gráfico central aquí. El gráfico del centro indica que la rapidez angular es constante, como los relojes analógicos, o como ese ventilador que está girando con rapidez angular constante. ¿Estamos claros? Ahora bien, en este gráfico, que es una recta paralela al eje del tiempo, la pendiente de este gráfico vale 0, no tiene pendiente. Por lo tanto, no tiene aceleración angular. Obviamente, si la rapidez angular es constante, la aceleración angular tiene que ser 0, ¿cierto? Pero algo muy interesante, el área que se forma entre la recta roja y el eje del tiempo, ¿cierto? Esta área que está aquí, no quiere moverse esta cosa. Esta área que está marcada en verde aquí, esa área, bueno, digamos que el ancho de abajo es delta t y la altura es omega. Si yo multiplico omega por delta t, tengo aquí radianes por segundo, el omega, multiplicado por segundo. Eso me da radianes. Por lo tanto, el área de esta figura representa ni más ni menos que el cambio en el ángulo. Cuánto se corrió ese cuerpo, ese vector de posición, cuánto se movió en el ángulo. ¿Sí? Así que si ustedes tienen un gráfico donde aparece la rapidez angular y es constante, el
el área de este rectángulo acá les va a decir inmediatamente cuántos radianes se ha girado este cuerpo, ¿no? Para eso, por supuesto, omega tiene que estar en radianes por segundo y t tiene que estar en segundos. En este tipo de movimiento, donde el omega es constante, la aceleración angular no nos sirve para nada porque vale 0. Pero como omega es constante, yo puedo darme cuenta al tiro que el ángulo va creciendo linealmente. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta es justamente la rapidez angular. Es lo que cambia el ángulo, que sería la parte vertical aquí, dividido por lo que cambia el tiempo. Así que de alguna manera estos dos gráficos están relacionados uno con respecto al otro. El área de esto me da el cambio de ángulo y la pendiente de este me da el valor de la rapidez angular. Esto es muy útil porque después, cuando tengamos movimientos que no son circulares uniformes, sino que son circulares, pero va, por ejemplo, acelerando, entonces puedo usar la misma idea. Digamos que el área aquí me va a dar cuántas vueltas ha dado, cuántos ángulos se ha movido. Y acá ya no voy a tener una recta, voy a tener una curva solamente. Y este alfa ahora ya no va a ser 0, porque ahora vamos a tener, por ejemplo, el ventilador. Cuando estaba detenido y lo prendí, esto empieza de a poco a agarrar vuelo, y esto significa entonces que omega ahora va a ser variable. Pero quiero que les quede bien claro esto porque hay varios problemas de rapidez angular constante. Veamos ahora qué pasa si la rapidez angular cambia. Tenemos tiempo. Bueno, aquí tenemos un caso, en el lado izquierdo tenemos un movimiento circular uniforme y alfa vale 0. Es lo que acabamos de ver en los gráficos, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que los vectores de velocidad son todos de la misma magnitud, pero de distinta dirección. ¿Vamos? Y los vectores de aceleración centrípeta son todos perpendiculares a la velocidad. Y claro, también son iguales. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta vale v cuadrado partido por r. O sea, la rapidez al cuadrado. ¿Quieren que vuelva a esa? Ahí, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahí. Porque la aceleración centrípeta vale v cuadrado partido por r. Es la ecuación que está abajo, que es esta que está ahí. Ustedes no ven el mouse, ¿no? Pero en la casa ven el mouse o no. Sí, sí lo vemos. Ya, entonces por eso estoy transmitiendo desde acá. Para que en la casa vean a qué me refiero. Entonces, ahora, si quieren escribir eso, no en función de la rapidez, sino que en función de la rapidez angular, tenemos que irnos para allá, ¿no es cierto? Y entonces nos queda que la aceleración centrípeta, que se puede escribir como v cuadrado sobre r, también se puede escribir como r por omega al cuadrado. ¿Estamos? En función de la rapidez angular. Aquí tendríamos metros, y estos serían radianes al cuadrado partido por segundos cuadrados. Así que me quedan las mismas unidades metros por segundo al cuadrado, porque los radianes son adimensionales. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a eso? Veamos el lado derecho. El lado derecho es interesante. ¿Por qué? Fíjense qué es lo que está pasando aquí. Aquí he dibujado... hasta ahí llegó el micrófono. ¿Se escucha bien o no? Sí. Sí. Fíjense bien que acá tenemos el caso, el último caso que hicimos ahí, que representamos con 3 personas. Porque está aumentando la rapidez, los vectores son cada vez más largos, y está cambiando la dirección. Por lo tanto, tengo que tener un acelerador y un manubrio funcionando. Es decir, tengo una aceleración tangencial al movimiento y tengo una aceleración centrípeta. Ahora, ¿ustedes qué dirían de la aceleración centrípeta? ¿Será constante en todo este movimiento aquí? ¿Va aumentando? ¿Por qué va aumentando? Muy bien, porque es v cuadrado partido por r. El r es constante, pero la velocidad va aumentando. V va aumentando. O si ustedes quieren, r por omega cuadrado. El omega está aumentando, claramente. Así que aquí claramente tengo una aceleración centrípeta que está cambiando con el tiempo. Pero además tengo aceleración tangencial. Es el empuje por la espalda que le hacía a usted, señorita, ¿cierto? Ese empujón está obligando ahora a la
rapidez a aumentar, o sea, va cada vez más rápido. Y esa aceleración es tangencial y se puede calcular como el producto de la aceleración angular por R. Si quieren, voy a volver aquí atrás. Mientras más crece la rapidez tangencial, más crece la aceleración centrípeta. Claro, pero acuérdense que va con el cuadrado de la velocidad. Crece como el cuadrado de la rapidez. La aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r. Por lo tanto, si la rapidez se duplica, la aceleración centrípeta se multiplica por 4. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa? No, bueno, eso depende. No hemos dicho si la aceleración no hemos dicho si la aceleración angular es constante o no. Normalmente va a ser constante la aceleración angular. ¿Okay? Pero podría ser variable. A ver, la dirección no tiene que ver con la aceleración angular. Tiene que ver con la aceleración centrípeta. La centrípeta es la que hace que la flecha cambie de dirección. La angular hace que la flecha cambie de tamaño. ¿Ok? Y no hemos dicho si esa... Voy a devolverme un poquito para que quede claro eso. Aquí. Entonces aquí arriba, si ustedes no se dieron cuenta, la mitad dice la aceleración centrípeta queda v cuadrado partido por r igual a r omega cuadrado. Pero la última línea de abajo dice a sub t. Y esa es la aceleración tangencial. Esa es la que hace que la persona vaya más rápido en rapidez. Es el acelerador. ¿Okay? El acelerador. Mientras que el a sub c es el manubrio, el que le hace cambiar la dirección. Muy bien. Veamos qué viene acá. Bueno, supongamos ahora, como decía su compañero, que alfa es constante. O sea que cuando yo prendo el ventilador empieza a agarrar vuelo y que alfa, la aceleración angular, es constante. Entonces, lo que voy a tener ahora en el gráfico de la derecha es que la aceleración angular es paralela al eje del tiempo, porque es constante. Estamos suponiendo que el motor funciona así. Lo va acelerando a una razón constante, tantos radianes por segundo por cada segundo. ¿Okay? Bueno, resulta que el área de eso, que se forma con la recta de la aceleración angular alfa y el eje del tiempo, si yo multiplico esas dos cosas, me da cuánto cambia la rapidez angular en ese intervalo de tiempo. O sea, por ejemplo, aumentó en tantos radianes por segundo. Si yo tengo ese gráfico, voy al área y esa área me dice, en este intervalo de tiempo, este móvil aumentó su rapidez angular en tantos radianes por segundo. ¿Vamos? Voy a volver. El gráfico de la derecha es una recta horizontal paralela al tiempo. El rectángulo que se forma ahí me da el cambio en la rapidez angular. O sea, me dice, en este intervalo de tiempo, bueno, que en base que tengo que mostrar acá, en el intervalo de tiempo delta t, del gráfico de la derecha, la rapidez angular creció en una cantidad igual al producto de delta t multiplicado por alfa. Porque alfa es la altura y delta t es el ancho. Entonces, el área de eso me va a decir cuánto aumentó la rapidez angular en ese intervalo de tiempo. ¿Estamos claros? Y como la aceleración angular es constante, entonces la curva aquí de la rapidez angular es una recta. La pendiente de esta recta es el valor de alfa. Y el área de este trapecio que se formó aquí nos vuelve a dar otra vez cuánto cambió el ángulo en ese periodo. Así que así pueden pasar ustedes de alfa a omega a teta, ya sea por fórmulas o ya sea por los gráficos que están ahí representados. Vamos a ver. A ver, ¿hay una pregunta ahí o no? Sí. Bueno, volvamos un poquito atrás. Ahí están las tres variables. El ángulo teta
es el ángulo que forma este vector que apunta en la dirección del cuerpo. ¿Okay? A medida que cambia ese, entonces yo puedo definir el omega, que no está puesto aquí. Bueno, ahí está puesto. Omega es, déjeme devolverme acá, es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces yo puedo decir que si tengo un gráfico de el ángulo en función del tiempo, omega es la pendiente, porque es de θ en dt. Por otro lado, la aceleración angular es la derivada de omega en dt. Así que si yo tengo un gráfico de omega en función del tiempo, alfa es la pendiente. No sé si queda claro, porque la pendiente es justamente lo que cambia una variable dividido por lo que cambia la otra. Eso es la pendiente, ¿no? Si yo estoy en un cerro y digo, mira, por cada 100 metros que yo avanzo hacia allá, la calle sube 20 metros, la pendiente es 20 partido por 100. Metros dividido por metros, 20%, o sea, 0,2. Esa es la pendiente. Pero acá tiene otro significado, puesto que ahora si yo tengo el ángulo en función del tiempo, entonces cuando yo tomo la derivada, lo que estoy dividiendo son radianes dividido por segundo. Si yo hago una gráfica del ángulo en función del tiempo, entonces omega pasa a ser la pendiente de ese gráfico, la inclinación, que es justamente cuánto sube dividido por lo que se corre para el lado. Es lo mismo que el caso del cerro. Y si tengo una gráfica de la rapidez angular en función del tiempo, entonces yo puedo dibujar ese gráfico y digo, bueno, ya que esto es de omega en dt, entonces esto de aquí es la pendiente del gráfico de omega en función del tiempo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo cuánto cambia de v por cuánto cambia el tiempo. Esto puede ser una recta o puede ser una curva. Aquí está dado en forma instantánea, puede ser en cualquier parte. Así que con estas dos cosas, entonces nosotros hemos construido estos gráficos. Voy a avanzar ahora acá. En el caso de movimiento circular uniforme, si yo grafico omega en función del tiempo, obtengo una calle plana, sin pendiente. Por lo tanto, su alfa vale 0, porque la pendiente de esta es el valor de esta. ¿Estamos? Y por el otro lado, como esta cosa es constante aquí, esto es la pendiente de esto, porque me dice por tantos segundos cuánto ángulo se movió. Así que la pendiente de esta corresponde al valor de esta. Pero nos podemos devolver, porque yo digo, oye, pero fíjate que aquí hay un tiempo y aquí hay un omega. Así que si yo multiplico esto, que está en radianes por segundo, y esto por segundo, los segundos se simplifican, me quedan radianes. Entonces, el área de este rectángulo corresponde precisamente a lo que cambia el ángulo que está acá, delta teta. Si no varía la rapidez, no hay aceleración, por eso hasta vale 0. Este sería el caso de movimiento circular uniforme. Está moviendo. Bueno, el ángulo tiene que ir creciendo, obviamente, pero va creciendo a razón constante. Significa que para iguales intervalos de tiempo va a crecer lo mismo. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora vamos al caso un poco más complicado, donde ahora sí hay aceleración angular. Aquí. Aquí sí tenemos una aceleración angular. Digamos que estaba apagado el ventilador y lo prendimos y empezó a agarrar cada vez más vuelo. Significa entonces que omega está cambiando. En el caso muy particular en que esta aceleración angular sea constante, entonces esto es la pendiente de esto. Por lo tanto, esto va a ser una línea recta. La pendiente de esta recta es el valor de alfa. Y en cualquier punto, el valor de esto va a ser la pendiente de esto de acá. Pero aquí, como esto va cambiando, entonces la pendiente de esto va cambiando. ¿Okay? La pendiente de esta curva es variable. Va cambiando. Y al revés. Ahora, si en vez de las pendientes miramos las áreas, bueno, aquí tengo un delta t y aquí un delta omega, o sea, perdón, un alfa. El alfa está en radianes partido por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que está en segundo, me da radianes por segundo, o sea,
¿Cuánto cambió la rapidez angular en este intervalo de tiempo? ¿No? Y si nos vamos para acá, bueno, aquí tengo cómo fue cambiando la rapidez angular en un intervalo de tiempo. El área de este trapecio nos da cuánto cambió el ángulo entre, digamos, en ese intervalo de tiempo de ahí. Esa es la manera de verlo en forma gráfica, por si sale algún gráfico en el taller. Bueno, vamos a la última parte. Aquí tengo un caso donde hay movimiento circular uniformemente acelerado, y ustedes ven entonces que los vectores cambian de dirección y también cambian de magnitud. Entonces, si yo tomo este delta V ya no va a ser en dirección al centro, obviamente, porque tiene una componente hacia el centro y otra componente que no es hacia el centro. Este delta V aquí. No sé por qué puse ese delta V, quizás quería moverlo, pero no me atrevo a hacer eso. Entonces, ¿qué dirección tiene el vector aceleración? En este caso, bueno, tiene dos componentes. ¿Okay? Aquí, obviamente que ya no puedo usar el hecho de que ya no es un triángulo isósceles, así que no puedo hacer nada más que eso. Por lo tanto, ya esa parte me la voy a saltar un poco. Por lo tanto, voy a tener dos componentes de la aceleración, tal como lo hicimos ahí con personas, ¿cierto? Este gráfico me va mostrando las posiciones a intervalos de tiempo iguales, está agarrando vuelo, ¿cierto? Y hay una componente de la aceleración que es tangencial al movimiento, esa es responsable de que el auto vaya más rápido, ¿no? Y la otra componente es centrípeta, esa es responsable de que el auto en lugar de seguir en línea recta vaya cambiando de dirección. Pero ya sabemos cuánto valen estas dos. Esta de aquí vale B cuadrado partido por R, lo demostramos, tuvimos toda la clase en eso. Y esta vale alfa por R, o sea, la aceleración angular por el radio. Entonces ustedes ya conocen las dos componentes. Y ahora, si alguien les pregunta, oye, pero yo no quiero saber las componentes, quiero saber el vector. ¿Cuánto vale el vector finalmente? ¿Cómo lo hago? De uno, ¿eh? Exactamente, es la suma del vector aceleración tangencial más el vector aceleración centrípeta. Pero es una suma vectorial, no es llegar y sumar 2 más 2 es 4. ¿Okay? ¿Y cómo sumo yo estos dos vectores? Bueno, una manera sería dibujar el rectángulo y sale para allá. Entonces el vector no sale directamente, tiene una componente al centro, pero el vector total sale para allá, ¿cierto? Y para calcularlo uso Pitágoras, obviamente. Porque dibujo aquí un rectángulo, me sale para allá. Entonces el triángulo rectángulo me da este al cuadrado más el otro cuadrado me da la magnitud. Y si quiero saber el ángulo, puedo usar la tangente de este ángulo de aquí en particular. Eso no sé si viene en el taller. ¿No? Ya, una componente hacia el centro que produce el cambio en la dirección de la velocidad, y eso vale v cuadrado partido por r hacia el centro, y una componente tangencial a la trayectoria circular que produce el cambio en la magnitud de la velocidad, y ese vale aceleración tangencial alfa por r tangencial a la trayectoria. Esas son las dos componentes. Se suman como los otros vectores. Lo puede hacer como quiera, o sea, uno podría agarrar este vector, copiarlo aquí y hacer el triángulo aquí. Esa es una manera. La otra forma es dibujar el rectángulo y dibujar la diagonal, le da exactamente lo mismo. O sea, no hay grande diferencia. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Ahí tienen entonces ustedes el caso más general, la aceleración tangencial. Aquí hicimos la suma usando el método del paralelógrafo, no el método del triángulo, pero podría haberlo hecho también con el otro método, da lo mismo. La figura muestra los vectores de velocidad de un cuerpo cuya... aquí la velocidad va disminuyendo, ¿se fijan? Esto sería cuando yo apague el ventilador y por el solo roce y la inercia se va a ir parando de a poco. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ven que el tamaño de la flecha va disminuyendo y por lo tanto aquí el problema es otro. ¿Tiene que haber aceleración centrípeta? Claro, de todas maneras. O sea, la aceleración tiene que haber hacia el centro porque el movimiento va a ser centrípeto. Pero, ¿qué pasa con la aceleración tangencial ahora?
Lo hicimos acá con 3 personas. En otra dirección. ¿En cuál dirección? En dirección contraria a la velocidad, exactamente. O sea, ahora nuestra aceleración tangencial va a estar para la dirección contraria a la velocidad. Y es la que va a producir entonces que esta vaya hasta llegar a 0 ahí. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Claro? Muy bien, muy bien. Entonces ahí ustedes pueden llegar a la casa y ver la presentación y dibujar aproximadamente las componentes y el vector de aceleración para cada caso. En este caso, lo único que hay que tener cuidado es que la componente... A ver, sí, pregunta, por favor. ¿Me quiere quitar la pega usted? Bueno, y acá dice, en el punto P, la velocidad es 0. ¿Tendrá aceleración ahí el cuerpo cuando tiene la velocidad 0? Buena pregunta. El vector de aceleración, ¿dónde apunta ahí? Justo en 0. Justo en 0. ¿Para dónde apunta el vector de aceleración? ¿No hay? ¿No hay ninguna? ¿No hay No hay aceleración? ninguna. No hay aceleración, pero entonces, si no hay aceleración, ¿cómo va a cambiar la velocidad de 0? Si la velocidad es 0 y no hay aceleración, la velocidad se va a quedar en 0, ¿o no? Tendría que haber por lo menos una de las dos componentes. ¿Cuál tendría que haber? ¿La tangencial? La tangencial, claro, tiene que haber tangencial. Pero justo en el instante inicial, como la velocidad es 0, la centrípeta vale 0, porque es b cuadrado partido por r. Entonces, justo en el instante inicial, el cuerpo tiene aceleración solo tangencial, pero un instante después ya agarró vuelo, ya tiene que tener, porque si no tuviera, si un infinitésimo después tiene que tener aceleración centrípeta también, porque si no seguiría en línea recta. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. Esa era la pregunta un poco. Ahí pueden dibujar los vectores en la casa y con eso termina la presentación, ¿no? Así que lo que podríamos hacer ahora es darle porque tenemos un poco de tiempo, son recién las 9:15. Démosle una mirada al taller para que vean lo que van a hacer ustedes en el taller. ¿Eh? A ver, en la casa me están escuchando, ¿no es cierto? ¿En la casa tienen los talleres a mano por ahí? Sí, profe. Ya. A ver, ¿alguien conoce el London Eye? ¿El London Eye? ¿Usted lo conoce? Ah. No, pues, oye, les mandé un calendario donde decía exactamente las clases que entraban. Pues. A ver, lo voy a mostrar para que vean que no estoy mintiendo. Además que el profesor de taller me dijo que lo iba a subir. No sé si lo subió. A ver, déjame ver. No, no es este. Entonces, programación y reglas. Esta es, programación definitiva. ¿Le llegó esto o no le llegó esto? La programación que mandamos el viernes. Ya, mira lo que dice acá, el viernes 31 de marzo, que sería el viernes próximo, ¿no es cierto? Dice control 1, materia, clases 1 y 2. ¿Quién preguntó? ¿Está claro o no? Ya, muy bien. Y de ahí más adelante están todas las demás. Está el certamen, después de eso viene el certamen. Ah, no hay control, ¿verdad? Hay un solo control antes del certamen porque, claro, en el certamen entran solo 4 clases. No hay mucha materia. Y después va a entrar muchas más clases. Son 10 en total. Sí, son 4 y 6. Pero esa fue yo respeté las fechas que fijó el programa. Por eso que entran 4 clases para el certamen. Hay un viernes que es feriado y por lo tanto ese lunes va a haber taller. Para que puedan tener un taller para el certamen 1. Y el certamen va a ser un día viernes. ¿Okay? Aquí, presencial. Ahí sí que no pueden darlo de la casa. Después, bueno, después podemos mirar el resto. Esto
quiero saber si está subido al aula o no. Está subido, ya. Entonces mírenlo por favor bien para que tengan bien clara la cosa. Vamos entonces al taller para que veamos más o menos de qué se trata el taller y ustedes vean, les vaya muy bien en ese taller. A pesar de, como dicen, no entran en el certamen, pero eso no importa mucho. Ahí, ven, ahí lo tienen a color. El London Eye es una rueda turística ubicada en Londres, a la orilla del río Támesis. Tiene un diámetro de 120 metros y gira con rapidez constante de 25 centímetros por segundo, excepto en los intervalos de partida y detención. Entonces, lo que pasa es que van subiendo la gente y después dan unas cuantas vueltas y después los van parando para bajarlo de nuevo. Yo no sé en realidad cómo funciona. Es probable que nunca esté en movimiento constante. Yo saqué algunos datos, pero lo más probable es que estén siempre subiendo y bajando gente. Sería lo lógico, no tiene sentido que empiecen a dar vueltas. Así que lo más probable es que siempre bajan a uno, suben a otro. Bajan a uno, suben a otro y no sé cómo lo harán, pero que si no sería una pura vuelta, sería muy medio fome. Tiene que dar un par de vueltas, sí. Ahora no sé por qué ahí. Bueno, supongamos que la rapidez es de, mira, son 25 centímetros por segundo. O sea, sí, o sea, va despacito. No es para que uno se le dé vuelta el estómago. Eso no es para eso. Exprese la rapidez la rapidez en metros por segundo. ¿Qué fórmula van a tener que usar ahí? Porque lo que tenemos arriba, nada más, exactamente. Ya, muy bien. Después dice, calcule la rapidez angular con que gira la rueda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Profe, no escuché lo que dijo. Yo dije que el London Eye se mueve a razón de 25 centímetros por segundo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien o no? Sí, lo ¿Aló? que no escuché es la fórmula que explicó en el A. No, en el A no hay ninguna fórmula, es solo cambiar la unidad, porque tiene que cambiar de centímetros por segundo a metros por segundo. Y Ya, para ok. eso tienen que multiplicar por 1, ustedes saben, ¿no? Multiplican por 1 metro dividido por 100 segundos, entonces le da 0,25 metros por segundo. Eso es. Para la letra B, la rapidez angular con que gira la rueda. Bueno, aquí necesitamos la relación entre la rapidez y la rapidez angular. ¿Cuál es esa relación? La pueden mirar en la PPT. Pero es re fácil porque tiene que haber un R de por medio. Entonces, claro, el radio tiene que estar de por medio. Ahora, ¿dónde van a poner el radio? O lo ponen en un lado o lo ponen en otro. La velocidad está en metros por segundo y el omega está en radianes por segundo. ¿A dónde le ponemos al radio para que... ¿Dónde ponemos el radio entonces? ¿Al lado de quién? Omega se llama. Muy bien, ponemos el radio al lado de la rapidez angular, porque entonces tenemos radianes por segundo multiplicado por R, me da metros por segundo, que es la velocidad. Por lo tanto, no, es una relación entre los ángulos. ¿Okay? Ya, de ahí viene. Entonces, para la pregunta B, la rapidez es la rapidez angular multiplicado por el radio. De ahí pueden sacar la rapidez angular. ¿Cuánto demora la rueda en dar una vuelta? Buena pregunta. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, imagínense que ustedes están en una de las cabinas. ¿Cuánta distancia recorren en una vuelta? ¿Cómo lo calculan? Tienen el diámetro. 2 pi r. ¿Ah? Espérate, si tienen el diámetro, ¿cuánto es la distancia recorrida? 2 pi r. 2 pi r, claro, o pi por d, ¿cierto? Porque el diámetro ya son 2 r. Muy bien. Entonces, ¿cuánto demora en dar una vuelta? Porque conocen la velocidad, que son 0,25 metros por segundo. Así que basta dividir, acuérdense, distancia igual velocidad por tiempo, así que fácil de sacar eso. Todas esas preguntas son súper fáciles. Y ahora viene, digamos, lo que tiene que ver con la clase de hoy.
calcule las componentes tangencial y centrípeta del vector aceleración de una de las cabinas. La tangencial me la pueden decir al tiro así mentalmente, rápidamente. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial de esta cosa? Fíjense la segunda línea. A ver, la segunda línea arriba del enunciado. ¿Qué dice? La aceleración es cero. Muy bien. La rapidez constante, la aceleración tangencial es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ya muy bien. ¿Y la otra? La centrípeta. Porque esa sí que tiene que tener. No puede no tener. ¿Por qué no puede no tener? Porque el cuerpo va cambiando. Porque va en una trayectoria circular. Tiene que tener aceleración centrípeta. Si no, no puede ser. ¿Y cuánto vale la aceleración centrípeta? B cuadrado partido por R. ¿Sí? Así que tienen todo lo que necesitan para calcular. Muy bien. Tienen las dos componentes. Dice, considere el origen del sistema de coordenadas en el centro de la rueda. Dibuje los ejes X e Y. ¿Ah? Oye, pero es que no fue una fórmula. A ver, para la aceleración tangencial, ¿tiene o no tiene aceleración tangencial? ¿Cuánto vale? 0. Aquí le dicen 0. Fíjate la segunda línea del enunciado arriba. ¿Qué dice? Gira con rapidez constante, ya. Y si gira con rapidez constante, ¿tiene aceleración tangencial o no? Acuérdate, la tangencial es el freno y el acelerador. O sea, aquí no tiene freno, la rapidez es constante. Por lo tanto, no tiene aceleración tangencial. Muy bien, excelente. Y la otra es B cuadrado partido por R. No tiene nada que anotar si está todo en la PPT. Está todo en la PPT, ya. Dibuje los vectores de posición, velocidad de aceleración de la cabina cuando está pasando por el ángulo igual a 30 grados. Es un poquito de aplicar seno y coseno nomás, así que lo voy a dejar que ustedes lo hagan. Y exprese los vectores en función de las componentes escalares y los vectores unitarios I tongo y J tongo. Bueno, eso es solamente un problema de vector. Como pueden ver, los problemas son bastante simples. Me gustaría conversar del último, el número 5. Porque puede ser confuso, porque hay una curva ahí. Y por otro lado le dicen que hay una circunferencia. ¿En qué quedamos? ¿Es circunferencia o es curva? El problema número 5, el último problema. Curva. El gráfico es una curva, pero dice que es una circunferencia, entonces hay una contradicción, ¿no? Usted me queda mirando. Es una curva. ¿Qué curva es, pues? Porque arriba dice que es una circunferencia, ¿o no? Va acelerando, o sea, va cambiando la velocidad. Ya, muy bien. ¿Qué cosa es una circunferencia? La trayectoria. Es el camino que sigue, está dando vuelta en una circunferencia. Pero lo que está ahí es una gráfica de la rapidez en función del tiempo. La aceleración está en ese gráfico, pero ¿bajo qué forma? Porque fíjese, le dice, a ver, ¿en qué instante la rapidez es máxima? ¿En qué instante? En tiempo, más o menos. 20, menos de 20, pues, como yo diría como en 16, por ahí 17, ¿no? Como en 17 segundos. Ahí es cuestión de mirar la curva nomás. Sí, como 16,535, más o menos. ¿Cierto? Ya, entonces, por ahí por 17 más o menos está la rapidez máxima. Pero ahora mira la pregunta. ¿En qué instante es máxima la aceleración centrípeta? Buena pregunta. ¿En qué instante la aceleración es máxima? La aceleración centrípeta es máxima. Creo que al revés. ¿Por qué? ¿La aceleración centrípeta cuánto vale? B cuadrado partido por R. En el 17 segundos. En los mismos 17 segundos. Porque ahí es máxima la rapidez. Pues si la aceleración centrípeta es B cuadrado partido por R, ¿sí o no? Por lo tanto, en el mismo instante. Muy bien. Y ahora viene una más capciosa. Todo el mundo le quedó claro estas dos preguntas, ¿no es cierto? Ya.
¿Cuándo es máxima la aceleración tangencial? Ahí sí que los quiero ver. El rango de tiempo es menor. O sea, Sí, pero aquí acuérdate que estamos hablando de aceleraciones instantáneas. O sea, ¿en qué instante, qué cosa tiene que ser? ¿Qué es lo que, qué característica de este gráfico les da la aceleración tangencial? ¿Ah? La pendiente, muy bien. La pendiente inicialmente es 0 y la pendiente se va haciendo más inclinada, y de repente tiene una tremenda subida ahí. Ahí es donde es máxima la aceleración tangencial. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial es la pendiente del gráfico de rapidez versus tiempo. Ahora, no hay un instante máximo, quizás si ponen una regla, pueden, pero es como un lapso ahí entre 12 y 15 más o menos, yo diría como en 12. Ahí es como máxima, porque hay un punto de inflexión ahí. Muy bien. Pregunta, ahora, para los que no hayan contestado nada. ¿En qué instante es 0 la aceleración tangencial? No me digan en t igual 0, porque t igual 0 tiene que haber aceleración, porque tiene que partir la cosa. Sí, no es ahí. Su compañero dijo que la aceleración tangencial es la pendiente de este gráfico. cuando no hay pendiente. ¿Ya? Cuando deja de acelerar. ¿Ah? Cuando deja de acelerar. En el punto más Ya, alto. muy bien. ¿Cuándo es eso? ¿En qué instante? Punto más alto, 17 más o menos. En una curva matemática. ¿Qué se cumple en un máximo de una función? ¿Sí? ¿Sí? Dígalo, pero más fuerte, que no le escucho. ¿Qué es lo que es 0 en el máximo de una función? La derivada. Muy bien, la derivada de una función es 0 en su máximo. Por lo tanto, aquí, si la aceleración tangencial es la derivada de b de t, entonces cuando la curva es máxima, ahí la aceleración tangencial tiene que ser 0. ¿Quedó claro por ahí, por ese lado o no? ¿Niña? Ya. ¿En qué instante es 0 la aceleración centrípeta? Muy bien, en el instante t igual 0 porque es la única vez que la velocidad es 0. No hay otra velocidad 0 ahí. Bueno, el resto son cálculos que ustedes tienen que hacer basados en estas preguntas. Y quisiera finalmente comentar el problema 3. ¿Alguien quiere entrar hasta ahora? Bueno, otra vez tengo el problema de que no lo puedo admitir. A ver. Además no se está viendo la imagen. Ya, ¿y ahora cómo comparto? No. No. Bueno, oye, esta cuestión es imposible de manejar. Compartir pantalla. A ver. You are now sharing this. Dice que estoy compartiendo. ¿Dónde estoy compartiendo? Vemos la carpeta que tiene ahí, profe. No, si no es la carpeta, ya vi la carpeta y no había nada. No. No, 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 no. No. Buena la Ah. guía de aquí, la vemos online. ¿Ustedes la están viendo o no? Yo la descargué, la estoy viendo. ¿Ahora la está viendo? No por usted, yo la descargué. Ah, no, yo quiero ver si ustedes la ven allá. Aquí.
Qué raro esta cuestión, ¿eh? Bueno, ya me aburrí de esto, así que vamos a dejar la clase hasta aquí, yo creo, porque esta cosa ya no... Explique lo que iba a decirle a 3, ¿no? Chat. Muy bien. Pause recording. Parece que... No ha terminado la sesión, a ver. ¿Me están viendo o no? No, ya parece que murió la cosa. Quit Zoom, Zoom. Por eso Zoom. Copy invitation. No sé, la verdad es que no tengo idea cómo funciona. Ok, bueno, vamos a llegar hasta aquí nomás. Vamos a ver. Porque no estoy compartiendo, eso es lo peor de todo. Ya, terminemos acá entonces. Ok, la casa vamos a quedar hasta aquí porque ya no, esto no da para más. Stop video, mute. No hay nada que pueda hacer aquí. Profe, iba a explicar el número 3. Iba a explicar el número 3, pero bueno, ya no se pudo. Porque no puedo mostrar nada aquí. Zoom. ¿Y ahora qué? No sé qué significa esto. Chat. Los. Michelle. Sí, pero no está no está aquí mi escritorio. Profe, los controles van a ser presencial. Los controles, los controles no, los certámenes sí. Ya. Ya, entonces voy a dejar de grabar. Stop recording, listo. Yes.